Yo veo con sorpresa cómo en el día de hoy la gente venera, honra y hasta idolatran los nombres de cosas y personas. Por ejemplo, es un orgullo y una gran satisfacción comprar ropa, calzados, vehículos, celulares, computadores, que sean de marcas, de nombres famosos, y hacen grandes inversiones para obtenerlos. Hoy con facilidad idolatran a los deportistas famosos, también a políticos y a muchos artistas, y se deja ver en algunos hogares donde encontramos los nombres y las fotografías de esos artistas en la sala, en la casa general, en las oficinas, en el cuarto o dormitorio, en el baño aún. Yo quiero preguntarle si yo estoy exagerando la nota o si eso es cierto o no. ¿Qué dicen? ¿Qué saben? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ocurre? Especialmente con la juventud. Por eso quisiera que hoy tomáramos en cuenta las directrices que nos ha dado el Señor Jesucristo en relación con un nombre que está por encima de todos esos nombres, el nombre de Dios. Y lo vamos a ver en relación con la oración. Y vamos a observar cómo los aspectos de la oración es para el diario vivir, en todos los aspectos de la vida. Por eso el estudio de hoy lo hemos titulado Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Según la enseñanza del Señor Jesucristo, la oración que debían hacer los apóstoles y a partir de ellos todos los hijos de Dios, incluyéndonos a nosotros, ese tipo de oración que el Señor nos enseña a hacer debe comenzar invocando al Padre, pero con la disposición y el buen entendimiento de santificar su nombre. Cuando uno aprende estas verdades, también aprende a presentarse ante Dios en oración, teniendo en cuenta esta enseñanza de santificar su nombre. En Mateo 6:9, en la versión internacional, el Señor Jesús, enseñándole a los apóstoles cómo debían orar, dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice el Señor Jesús en su enseñanza? Invocando a Dios como nuestro Padre, pero también diciéndole: santificado sea tu nombre. Algunas versiones un poco populares no traducen así, sino santificado es. Inclusive la canción que cantamos por aquí también dice santificado es. Pero el texto nos enseña es santificado sea tu nombre. Sería bueno utilizar toda la Escritura para aprender acerca del nombre de Dios. El Señor Jesucristo en su oración
decía al Padre: yo les he dado a conocer tu nombre, pero dijo algo más importante también, dijo: y lo seguiré haciendo. Así que el Señor está interesado en el hecho de que nosotros conozcamos más acerca del nombre de Dios. Sin embargo, voy a utilizar solo 3 citas bíblicas. Quiero que me acompañen a observar cada una de ellas. La primera se encuentra en Éxodo, capítulo 3, los versículos 13 al 15. Éxodo 3, 13 al 15. Observen lo que dice. Moisés le dijo a Dios, esto fue como resultado del llamamiento que Dios le estaba haciendo a Moisés. Pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Su nombre es eterno y por todas las edades hay una manera de recordarlo. Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El eterno yo soy. Yo soy el que soy, el único Dios y nadie más. El que tiene toda potestad, toda autoridad, todo señorío. El creador del universo, el creador de todo lo que existe, el creador de los hombres y de las mujeres, se identifica, yo soy el que soy, el Señor, el Dios todopoderoso, el único, y así es su nombre, para que lo recordemos por todas las edades. El profeta Isaías, en un tiempo de encuentro con Dios, de oración, de adoración, de búsqueda, Dios tuvo a bien mostrarle una visión que se registra en Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3. Si quieren saber todos los demás detalles, busquen Isaías 6. Pero voy a leer nada más los versículos 2 y 3. Él vio una visión donde vio al Señor sentado y dice así: por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Este testimonio y estas palabras que Isaías escuchó en el momento de la visión no estaban siendo dadas por un profeta, por un hombre. Había unos seres angelicales, a quienes se llaman aquí serafines, que se aparecieron en la visión, en la presencia de Dios. Y estos ángeles, estos serafines, se decían el uno al otro que Dios es santo, santo, santo,
que es el Señor Todopoderoso y que toda la tierra está llena de su gloria. Estas criaturas angelicales, según estos textos que hemos leído, tenían 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. La pregunta es, ¿por qué se cubrían el rostro y por qué se cubrían los pies en la presencia de Dios? Esto muestra que ellos reconocen a su Creador al cubrirse los pies. Él es su Creador. Y ellos reconocían la grandeza de su Dios al cubrirse sus rostros. En la presencia de Dios hay majestad, hay gloria. Y ahí estaban ellos en la presencia de Dios, con una adoración, con una alabanza, pero con un profundo reconocimiento de quién era su Dios. Y es interesante que ellos se dicen uno al otro que Él, el que está allí, donde ellos están tapando sus rostros, tapando sus pies con sus alas, Él es santo, 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 el Señor Todopoderoso. Y que toda la tierra, toda la creación es una evidencia de la grandeza de Dios. ¿No les parece maravilloso? Ese es nuestro Dios, al cual adoramos, el cual ha tenido piedad y misericordia de nosotros. Y en la siguiente cita, que se encuentra en Isaías 57, versículo 15, muy conocido por ustedes, ya he enseñado varias veces acerca de ese texto, pero hoy quiero resaltar 2 cosas importantes también. Dice el texto así: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Primeramente, quiero que observemos que Dios mismo se presenta con un nombre, cuyo nombre es santo. Y dice además que Él habita en un lugar santo, habita en la santidad, porque Él es santo, y en lo sublime. Pero en segundo lugar, Dios demuestra no solamente su grandeza, inalcanzable, entendible, poco entendible, de poca comprensión de ver tanto como es Dios. No solamente demuestra su poderío y su señorío, sino que también demuestra su amor, su gracia para con el ser humano. Y dice luego, habito además con el que es contrito de espíritu y humilde de espíritu. Habito con el contrito y humilde de espíritu, para darle vida a su espíritu, a los humildes, y alentar el corazón de los quebrantados. Muestra entonces las 2 caras de esa gracia, de ese amor. Dios es soberano, único. Los ángeles se tapaban su rostro en su presencia y sus pies. Pero ahora ese Dios tan grande y poderoso y santo, 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 se manifiesta al hombre con la disposición no solo de mirarlo y atenderlo y suplir necesidades, sino con el propósito de habitar, pero en los humildes de corazón. Por eso ya les he enseñado aquí la importancia de la humildad. Si algunos no saben o no recuerdan, recuerden que todos esos estudios están en la página web de la radio.
radio.igliavid.org. Usted entra allí y donde dice videos, ahí se abren todas estas enseñanzas para que usted se ponga al día y recuerde, especialmente esa que estoy mencionando, sobre la urgencia, una urgencia que tenemos, la urgencia de la humildad. Y también hay allí algunas manifestaciones de lo que es el fruto de la humildad. Así que búsquenlo y pónganse al día. Aquí vemos entonces a ese Dios tan bueno, tan glorioso, pero tan bueno, tan personal, tan interesado en la vida de los humildes. Los humildes que han aprendido por estar en Cristo a ser humildes. A estas alturas, después de leer solamente estas 3 citas, hay mucho que nos habla de quién es Dios y cómo es su nombre, creo que vale la pena hacernos los siguientes interrogantes. Si Dios es así, tan grande como lo revela la Biblia, santo, 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 el eterno yo soy el que soy, entonces, ¿qué quiso enseñar el Señor Jesús cuando nos manda a santificar el nombre de Dios? ¿Qué quiso enseñarnos? Si Dios es santo, ¿cómo es que yo voy a santificar su nombre? Si su nombre es santo, 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 ¿cómo es que yo voy a santificar? ¿Qué tengo que santificar? Y es como un pedido, es una oración. Santificado sea tu nombre. ¿No les parece a ustedes que valdría la pena averiguar eso? ¿Qué quiso enseñar el Señor Jesucristo cuando nos manda entonces a santificar el nombre de Dios? Hay 4 respuestas, no son las únicas, son muchas más, pero hoy voy a dedicarme a 4 respuestas. Y luego voy a dedicarme ya al final con una conclusión aplicativa, varias conclusiones aplicativas para el diario vivir, para la práctica de esta enseñanza. La primera de estas enseñanzas la encontramos en Números, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 20, versículo 10 al 12. Y yo he titulado así: santificar su nombre es creerle a Él y obedecerlo. ¿Oyeron? Santificar su nombre es creerle a Dios y obedecerlo. Obedecerlo conforme lo que Él ordena que se haga, no a mi manera. Porque una cosa es creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero otra cosa es creerle a Él, creer su palabra, aceptar su palabra y someterse a su palabra. En este pasaje bíblico encontramos algo que nos va a ayudar. Oigan lo que dice: Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña. Era una orden que el Señor le había dado. Y Moisés les dijo: óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus animales. Todo parece bien hasta ahí, ¿verdad? Pero veamos lo que sigue. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán esta congregación a la tierra que les he dado. Fuerte, ¿no les parece?
¿Quién era Moisés? Todo un varón de Dios, un hombre que conoció la escuela de Dios, un hombre que tuvo la dicha de tener experiencias profundas y personales con Dios, un hombre que hizo un ayuno sobrenatural, 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, un hombre conforme el corazón de Dios, un amigo de Dios, alguien íntimo en el que Dios se agradaba, un hombre obediente a Dios, un hombre manso, humilde, un hombre dispuesto para hacer lo que a Dios le agradaba, un hombre muy especial. Ahora, en la tarea de pastorear al pueblo de Dios, ya estaba muy molesto y cansado, pero no tuvo dominio propio en el momento cuando más lo necesitó. ¿Cuál fue la orden que Dios le había dado? Miren los versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Versículos 7 y 8. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación, y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les dará a beber a la congregación y a sus animales. ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? Le dijo dos cosas sobresalientes. Le dijo: háblale a la peña. Y le dijo: delante de mi pueblo. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de qué? De santificar el nombre del Señor. Volvemos al pasaje anterior. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no podrán seguir en la misión para la cual los llamé. No podrán entrar a la tierra prometida. Es una sentencia dura, ¿no les parece? Con un varón como Moisés y su hermano, por un problema. Estaba enojado y tenía derecho a enojarse, pero no tenía derecho ni había sido llamado para hacer las cosas de una manera diferente a como Dios le había mandado hacer. Dios le dijo: toma la vara y delante del pueblo dile a la peña que te dé agua. Pero Moisés hizo diferente. ¿Cuántas cosas nos ha mandado Dios a hacer a nosotros de manera específica, clara, sencilla? Y nosotros lo hemos hecho a nuestra manera. ¿Eso santifica el nombre de Dios? ¿Eso santifica el nombre de Dios? Pregunté. ¿Qué quiere Dios? Que santifiquemos su nombre, que delante de los demás glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Cómo? Haciendo las cosas como Él la ordena, como Él las dice, como Él las enseña en su palabra. ¿Queremos santificar el nombre de Dios? Entonces aprendamos. Estos dos hombres no creyeron a Dios, no le creyeron a Dios, no le obedecieron y no hicieron las cosas como Dios le había ordenado a ellos. Eran unos santos varones, pero fallaron en esto. Un ejemplo, una enseñanza, algo que hay que aprender.
queremos santificar el nombre de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos enseña en su palabra para hacerlo como Él quiere que lo hagamos. Número 2, santificar su nombre es confiar en Él y tener temor de Él, nada más. ¿Oyeron? Santificar su nombre es confiar plenamente en Él y no tener temor de ninguna adversidad, sino solamente tener temor de Dios. Va a haber toda clase de persecución, de mentiras, de acusaciones y quién sabe cuántas cosas más, por causa del nombre de Cristo, por causa del nombre de Dios, en la vida de nosotros. Pero en medio de esas crisis, en medio de esas persecuciones, en medio de todas esas luchas, en medio de todos esos problemas y de esas conspiraciones y todo lo que se presente, la manera de santificar el nombre de Dios es manteniéndonos creyéndole, confiando plenamente en Él y tener temor solo de Él, no de las demás personas, ni de las más cosas, ni instituciones. Veamos lo que dice el texto en Isaías 8, 11 al 13. Isaías 8, 11 al 13. Dice así: ciertamente el Señor me habló con firmeza y me dio instrucciones de no ir por el camino de este pueblo. Nosotros estamos llamados a vivir conforme al pueblo de Dios. Me dijo así: no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No tengan miedo, ni teman lo que ellos temen. En cambio, ¿qué? Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él, que Él sea para ustedes la única razón de su temor. Wow. El pueblo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, en medio de un mundo y de una sociedad y de una situación en la que se vive, donde hay inseguridad, donde hay persecución y todo, lo que flota constantemente es el miedo, el temor, no solo al qué dirán, sino lo que puedan hacerle a uno. En todas partes hay miedo y temor, pero Dios quiere que en medio de este mundo, en donde hay tanto miedo y tanto temor, podamos temerle a Él y confiar en su protección, confiar solamente en Él, porque esa es una manera de santificar su nombre. Porque confiamos plenamente en Él, porque dependemos de Él, porque no tenemos miedo a nada, sino que le tememos a Él y lo reverenciamos a Él y lo adoramos a Él. Por eso santificar su nombre es confiar plenamente en Él y temer solo a Él. El apóstol Pedro nos da una idea que podemos entenderla mejor. Por eso les invito a buscar Primera de Pedro 3, 14 al 16. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Dice Pedro así: dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo, ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que le pidan explicarles la esperanza
que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Persecución, habladurías, chismes, calumnias, ataques de toda índole por causa de la fidelidad al Señor, por causa de la justicia de Dios, por causa de la justicia de Jesucristo. En medio de todo eso, dice el Señor, honren en su corazón al Señor Jesucristo. Honren en medio de todo eso al Señor en su corazón. ¿Y qué quiere decir eso de honrar? Quiere decir, santifiquen su nombre, confíen plenamente en Él. Esta es la manera en la que nosotros debemos confiar en medio de cualquier situación. Desde luego no aquellas situaciones que nosotros mismos nos buscamos. Si buscamos situaciones como esta, tenemos que sufrir las consecuencias. Pero el Señor nos manda a sufrir, si es necesario, hasta cárceles, todo lo que sea, siempre y cuando sea por la justicia de Dios, siempre y cuando sea por su nombre, y que lo hagamos confiando plenamente que Él está en control de toda situación adversa, por causa de su nombre. Así que ahora sí que podemos libremente predicar la palabra, no importa lo que la gente diga, podemos confiar plenamente en el Señor. En estos días un juez ha prohibido que se sigan haciendo oraciones en el consejo para comenzar las reuniones. Ha prohibido las oraciones en los colegios públicos y privados. Y ha ido un poquito más allá, diciendo que aún en la familia, y que nadie puede ir públicamente a abrazarse unos con otros. Imagínense ustedes. Pero frente a esas realidades que se presentan, lo primero que debemos hacer es santificar el nombre de Dios. ¿Cómo? Recurriendo a Dios. Porque yo creo que todas esas cosas que suceden tienen propósitos de Dios. Dios quiere hacerlo. Yo quiero demostrarles a ustedes que estas cosas suceden para glorificar a Dios, porque Dios tiene propósito. Tengo 3 pasajes bíblicos que los quiero compartir rapidito. Uno es Daniel, capítulo 3. ¿Se acuerdan de los 3 muchachos, los 3 jóvenes fieles al Señor? Al rey se le da por hacer una estatua, procurando que todo el mundo adore la estatua. Y los enemigos de estos muchachos, que eran temerosos de Dios, fueron y acusaron a ellos delante del rey. Y el rey los llamó a cuenta y les dijo: voy a hacer que haya estas y estas señales. Tan pronto estas señales se den, ustedes tienen que postrarse delante de la imagen. Y los muchachos le dicen al rey: Rey, el Dios al cual servimos puede librarnos de tu mano y de tu horno ardiente. Pero si no nos librare, igual nosotros vamos a seguir confiando en Él. ¿No les parece eso enormemente maravilloso? Y ustedes conocen la historia. Los muchachos fueron arrojados al horno ardiendo y fueron librados. Y cuando el rey observa, había 4 personas y no 3. Ahí estaba la presencia del Señor, de un ángel del Señor acompañándoles. Pero cuando estos muchachos salen, ¿qué hizo el rey? ¿Glorificó o no glorificó a Dios? Si estos muchachos no hubieran confiado plenamente en su Dios y no hubieran tenido temor a Él para actuar correctamente, Dios no hubiera sido glorificado. Había un propósito en el que Dios quería glorificarse para todo el imperio.
El segundo evento está en el capítulo 6 de Daniel. Allí encontramos a Daniel, un hombre de oración, un hombre de comunión con Dios. Y nos narra ese capítulo de que sus enemigos, sus compañeros de trabajo, sus colegas, le tenían envidia y querían desaparecerlo. Y buscaban día tras día encontrar un defecto o una mala decisión o algo para acusarlo ante el rey, pero el hombre era intachable. Entonces maquinaron y dijeron, lo único que podemos hacer es lo siguiente: vamos a proponerle al rey que haga un edicto donde por un determinado tiempo nadie podrá orar ni adorar a ningún otro Dios sino al rey. Y el rey, bueno, le gustó la idea. Y cuando el edicto lo escucha Daniel, entonces Daniel se fue y oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas para que todo el mundo se diera cuenta que estaba orando. No era una rebeldía, era plena confianza y seguridad en su Dios. Confiaba en Dios, tenía temor solo a Dios. Bueno, lo condenaron, lo echaron en el foso de los leones. Pero Dios mandó a su ángel para que los leones no le hicieran nada. Y luego el rey escribe otro edicto para todas las naciones de su imperio para que adoraran al Dios de Daniel. Así que con esa actitud de confiar plenamente en Dios en medio de las circunstancias adversas, Dios fue conocido y glorificado en todo el imperio. ¿Me hago entender? Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Él tiene propósito. No corramos a buscar a las autoridades, a hacer protestas o cosas parecidas. Corramos a conocer cuál es el propósito que Dios tiene en medio de las circunstancias adversas. Porque eso es santificar su nombre. ¿Les bendice Dios? No tengas miedo a ninguna clase de adversidad, problemas o persecuciones, situaciones difíciles. Solo confía plenamente en Dios y teme solo a Él, porque así santifica su nombre delante de los demás. Número 3, santificar su nombre es agradarlo a Él. Agradarlo a Él, eso santifica el nombre de Dios. Cuando le agrado, cuando hago las cosas como Él quiere, cuando busco no solo la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Él. Cuando lo que hago, lo hago no solo pensando en que los hombres me aplaudan, sino en que Dios acepte lo que estoy haciendo. Agradar a Dios en frente de estas situaciones es santificar su nombre. Vamos a leer en Levítico capítulo 22, versículo 29 y luego los versículos 31 y 32. Levítico 22, 29 y los 31 y 32. Dice: cuando ustedes me ofrezcan un sacrificio de acción de gracias, cuando ustedes quieran adorarme, cuando ustedes quieran cantarme, cuando ustedes quieran servirme, cuando ustedes quieran honrarme, deberán hacerlo de tal manera que me sea aceptable, que yo lo acepte, que sea como yo quiero, que me agrade a mí. ¿Cómo? Cumplan mis mandamientos, pónganlos en práctica. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino santifíquenme en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que los santifico. Observen 2 veces: yo soy el Señor. Cumplan mi palabra, pónganla en práctica.
Pero si van a servirme, si van a adorarme, si van a ofrendar, si van a hacer cualquier cosa para mí, háganlo de tal manera que yo les dé mi aprobación. Háganlo de tal manera que a mí me agrade, que sea de mi gusto, que sea conforme a mi voluntad. Y eso está revelado en la palabra. Uno tiene que saber qué dice la palabra acerca de los diezmos, del servicio, de la adoración, de la alabanza, de todo lo que hacemos para Dios. La Biblia dice cómo debemos hacerlo. Pero háganlo cumpliendo mi palabra, practiquen mi palabra, obedezcan mi palabra. Y de esa manera santificamos el nombre de Dios. Esto es como decirle a Dios: Padre, santificado sea tu nombre, escúchame, en mi obediencia. Santificado sea tu nombre en mi obediencia a tu palabra, porque tú me has santificado para ti y debo vivir para ti. Padre, haz que tu palabra sea cumplida por mí, por mi familia y por mis hermanos. Ahora sí. Padre, que tu palabra la cumpla no solo yo, sino también mi familia, y velar por eso, mis hermanos en la fe, mis hijos, mi esposa, mi esposo. Vivir conforme a tu palabra. Número 4. Adorar a Dios, santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios es adorarlo como Él lo ha mandado. Es adorarlo como Él lo ha mandado. ¿Dónde? En su palabra. Como Él lo ha dicho. Tal como Él dice que se debe adorar, así como tenemos que adorarlo. O servirle, o hacer la obra suya. Vamos a ver un caso interesante. Se encuentra en Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. Levítico 10, 1 al 3. Y para mí este es mucho más serio que en el caso de Moisés y Aarón, cuando Dios le castigó diciendo no entrarán a la tierra prometida. Para mí este caso es peor. Vean por qué. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que Él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Esa es la acción. Dios había dicho por su palabra cómo hacer el sacrificio, cómo adorarlo, cómo servirle. Pero estos jóvenes sacerdotes hicieron lo que a ellos les pareció hacer, lo que ellos consideraron que debían hacer. Al fin de cuentas, Dios iba a estar contento, pero Dios no estuvo contento y los mató en el altar. Con la muerte de tus hijos, es lo que Dios había dicho, que teníamos que, con nuestra obediencia a lo que tú has ordenado, santificar su nombre y hacerlo delante del pueblo, para que el pueblo tenga consejo, tenga ejemplo, tenga enseñanza y sepa cómo hacerlo. Le costó la vida, murieron. Doloroso, ¿no les parece? ¿Por qué murieron? Uno puede decir ligerito, porque ofrecieron un fuego extraño, pero la razón principal es porque hicieron las cosas como Dios no les había mandado hacer, porque no hicieron lo que Dios había dicho que se debía hacer en el momento de hacer el sacrificio. Y eso nos enseña a nosotros verdaderamente cómo estamos ofreciendo al Señor la adoración, el servicio
Y todo lo que ofrecemos a Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Como nos parece a nosotros o como está establecido en la palabra? Pedro también nos ayuda a entender esto en el diario vivir. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Esta es la última cita que vamos a leer. Observen lo que Pedro nos está diciendo. Y espero que no se vayan, espero que ustedes estén atentos a las conclusiones aplicativas que les voy a dar. Dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia del conocimiento de la voluntad de Dios. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Cuando leo esto en las cartas de Pedro, me llena de gozo, porque algunos de los que están aquí o de los que escuchan por internet podrían objetarme diciendo: usted está usando el Antiguo Testamento para hablarnos de cosas que pertenecen a la ley y no a la gracia. Pero yo quiero decirles lo siguiente: para los judíos, ciertamente todo esto era una carga para poderlo hacer, era una carga pesada. Pero para nosotros, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la justicia de Dios, no es una carga. Jesús dijo: es ligera mi carga. Jesús dice que no pesa tanto esta carga como le pesaba a los judíos. ¿Y saben por qué? Porque los judíos no tenían a Jesucristo en sus vidas. Pero tú y yo tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, y por ende al Espíritu Santo, quien nos ha sido dado para ayudarnos a hacer esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por medio de su Espíritu Santo, quien está reposando en mi vida para que yo haga y viva de acuerdo con la voluntad de Dios. Por la ayuda suprema de Cristo y del Espíritu Santo, esto no es una carga pesada, esto es fácil, esto es el producto de un fluir por causa de una relación. De esa relación fluye el querer obedecer, el querer vivir para Dios, santificando su nombre. ¿Les habla Dios? No hay en todo el universo, nada en todo el universo es más santo ni sagrado que se debe honrar y respetar como es el nombre de nuestro Padre, el Dios Todopoderoso. Cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, debemos estar seguros de que sí creemos lo que Él nos ha dicho, que sí lo estamos obedeciendo tal como Él lo ha dicho, que en verdad tenemos plena confianza en Él
y no tenemos miedo a la adversidad porque confiamos plenamente en Él. También debemos ser conscientes de quién es Dios, su grandeza, su santidad, con la seguridad de que ahora, a pesar de que Él es tan grande, Él también está con nosotros viviendo en nuestras vidas, si verdaderamente somos hijos de Dios, si tenemos un corazón humilde, si hemos aprendido a ser humildes, y que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, y no para nosotros ni para los hombres, hacer todo lo que le agrada a Él. Que vivamos por su gracia. Por eso podemos entrar en el nombre de Cristo al trono de la gracia, por Cristo y por su Espíritu Santo. Escúchenme ahora, por favor. Yo quiero hacerte una invitación, pero muy especial. Préstame atención. Si por algún motivo que es propio de ti, no me quieres oír a mí, tienes todo el derecho. Pero yo te pido que escuches la palabra de Dios, que atiendas la palabra. Y oye esto. Los invito a que santifiquemos el nombre de nuestro Dios, Padre Celestial, para que sea glorificado en el hogar, en la oficina, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que estemos. Los invito a glorificar, los invito a santificar el nombre de Dios. ¿Cómo? Santifiquemos su nombre con nuestros pensamientos. Yo no puedo evitar que los pensamientos vengan a mí, pero yo sí puedo evitar coquetear con los pensamientos que no agradan a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces santifiquemos su nombre en su presencia, orando o no, con nuestros pensamientos. Santifiquemos a Dios con nuestras reacciones frente a las dificultades que se nos presentan. Cuando estás hablando con la esposa y hay algo que no te gusta, ¿cómo vas a reaccionar? O con el esposo, o con los hijos, o con los hermanos, o con el pastor, o con tu jefe. Que tus reacciones santifiquen a Dios. Vamos a santificar el nombre del Señor con nuestras fuerzas. No utilicemos nuestras fuerzas para el mal. Con nuestro espíritu, en lo íntimo de nuestro ser, con nuestro corazón. Pero también santifiquemos a Dios con lo que hablamos. ¿Cómo es nuestro vocabulario delante del Señor? ¿Y cuántas veces utilizamos la lengua para hablar mal de otros? Para juzgar. Santifiquemos el nombre de Dios con nuestra boca, con nuestra manera de ser, de vivir y de actuar. Santifiquemos el nombre de Dios en nuestra vida privada, pero también en nuestra vida pública. Que seamos de una conducta en todo lugar y en todo momento. Escúchame, hermano, mira la invitación que te hago. Santifiquemos el nombre de Dios compartiendo el evangelio de la salvación con las personas que no tienen a Cristo. Porque esas personas sin Cristo no pueden santificar el nombre de Dios. Si tú quieres que el nombre de Dios sea santificado y glorificado, comparte el evangelio de Dios con esas personas. Diles que Cristo los ama.
Dile que tienen que reconocer sus pecados y arrepentirse de su vida de pecado para que Cristo cambie sus vidas y así puedan ellos santificar el nombre de Dios. Y por último, recordemos una constante bíblica y poderosa que dice que tú y yo somos de Él, por Él y para Él. Y que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece a través de su Espíritu que reposa en nosotros para ayudarnos. Mis amados, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Él nos dijo un día la palabra que le dio a David después que él se arrepintió. Y desde cuando comenzamos a buscar la presencia de Dios, Dios nos ha dicho: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y momento tras momento Dios nos está hablando por su palabra en estos momentos más que nunca, ¿cierto? Nos está llamando a la intimidad con Él. Nos está llamando a ser libres de la religiosidad y entrar en los principios del reino de Dios para vivir por el Espíritu de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, porque somos hijos del Dios Altísimo, que es santo, 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 para que sus hijos vivamos en la santidad suya. En donde quiera que estemos, Dios te está llamando. Hay 4 puntos que vimos hoy, 4 maneras de santificar su nombre. Deseo sinceramente que eso sea parte de tu vida. Tengo un grupo de discípulos y en la última clase discutíamos varias cosas y con frecuencia decimos: tenemos que desaprender para aprender. Tenemos que resetear el disco duro, borrarlo totalmente para comenzar de nuevo, llenándolo de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay creyentes que dicen: yo soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Sí, eres libre, pero para agradarlo a Él, no para agradar a Satanás, ni al mundo, ni a la carne. Eres libre para vivir para Él. Eres libre para adorarlo, eres libre para amarlo, eres libre para servirle, eres libre para hacer lo que a Él le agrada, porque tú y yo somos de Él, por Él y para Él, por los siglos de los siglos. Colóquense de pies. Cuando estén repasando estas notas o cuando escuchen el video que se les va a enviar o que lo tendremos en la página, valdría la pena hacerlo con mucho cuidado y análisis y dejar que el Espíritu Santo te marque, te indique, te hable cuántas cosas de tu vida no están santificando el nombre de Dios. Dios no te va a matar como lo hizo con los sacerdotes. Pero la muerte no es solamente la física, sino también la muerte espiritual. Cuando no honramos a Dios, hay muerte espiritual. Pero Dios quiere un avivamiento de su presencia en tu vida y en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal si cierras tus ojos y puedes elevar tus brazos delante de Él y darle gracias? Hazlo, comienza en voz alta a darle gracias. Prepárate para entonar esta canción que vamos a entonar dentro de unos minutos. Adóralo, dale gracias.
Y después de oír esa palabra, toma la actitud de María. Cuando supo cómo debía hacerlo, entonces dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme tu voluntad. Una vida totalmente transformada por el Espíritu de Dios, rendida al Espíritu Santo, rendida al Dios que dice que su nombre es santo, que vive en la santidad, pero también con el que es humilde de corazón para obedecerlo. Que tu vida de oración sea transformada, mi hermano y mi hermana. Que haya acción de gracias, que haya adoración, que haya contemplación del Dios vivo. Que tengas experiencias en su presencia, porque lo haces de tal manera que le agradas. Padre, muchas gracias, porque tu palabra es fiel, es viva, es eficaz y es como espada de dos filos que traspasa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra dice que el hombre propone, pero quien dispone eres tú, Señor. Permítenos estar a partir de hoy en esa relación íntima y personal. Permítenos pensar en los perdidos para que ellos también puedan conocerte y puedan santificar tu nombre. Padre, bendice a nuestros hijos y a nuestra familia y sigue obrando en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias. Levanta tu voz y dile: gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Aleluya a tu nombre. Aleluya, alabanzas. Cantemos.